Saludos, bienvenidos a otra edición de Estudiemos Juntos. Estamos contentos de que estés acá con nosotros. Tal vez esta semana te estarás preguntando por qué nuestro programa está saliendo hoy viernes y no antes, como normalmente la tiramos los martes. Bueno, el martes no pudimos tirarla porque tuvimos un contratiempo, tuvimos una reunión ministerial en la conferencia, no pudimos grabarla. Así que la grabamos el miércoles, pero el miércoles grabamos una lección que no era errada. Era una lección que yo no estuve el 2 de febrero, pensando que era el 2 de marzo, así que grabamos la que no era. Así que esto va a ser los bloopers de Forest City. Esas que pasan. Pero eso pasa, así que estamos, contentos de poder estar acá y de llevarles la lección 9 de esta semana, que lleva como título Bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias a todos los que escribieron. Sí, lo verifiqué como 20,000 veces. Gracias a todos los que escribieron, a todos los que mandaron mensajes preguntando qué había pasado. Le agradecemos mucho por estar pendiente a esto. Sabemos que este espacio está siendo de mucha bendición para todos ustedes y por eso no queríamos dejar de traer la lección correspondiente esta semana. Estamos acá, como teníamos el miércoles, a Sammy y a Jennifer, que están acá con nosotros para este repaso. Así que nada, vamos a entrar de lleno. Y Jennifer, te voy a pedir si puedes tener una oración para comenzar. Claro. Querido Dios, gracias te damos por este día, gracias por las bendiciones que nos das, por el tiempo que siempre estás con nosotros, nunca nos dejas solos, Señor. Gracias por el estudio de tu palabra, que tenemos acceso a conocer más de ti, Señor. Ayúdanos a tener una relación íntima contigo y a poder comprender tus escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. No sé si sabían, pero el libro de los Salmos es uno de los libros de la Biblia donde más contenido mesiánico tiene. Profecías, cosas que hablan del Mesías, cosas que el Mesías iba a hacer, la vida, las obras del Mesías. Yo creo que Isaías y tal vez los Salmos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el libro de Mateo es el que más profecías mesiánicas contiene. Y esto, lo que queremos hacer es precisamente analizar algunos de estos énfasis que los salmistas hacen sobre el Mesías y ver cómo se aplica a nuestra vida. Así que vamos a comenzar con Salmo 118. Vamos a leer los versículos 23 y 24. Y Sammy, si puedes leer esos. Sí, aquí está. Dale. Dice, esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Ese es el 118, 23 y 24. ¿No hay una parte anterior a lo que leíste del 23? La piedra que... Esa misma, sí. Es el 22. ¿Ah, es el 22? Sí. Ah, pues perdóname. Tranquilo, 22 al 24. Dice, la piedra... Ahí está. La piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal, la piedra angular, ¿verdad? Sí. Esto es la obra del Señor y es maravilloso. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Muy bien. Este texto obviamente lo hemos escuchado muchas veces. La piedra que los constructores rechazaron o los, como dicen en otras versiones, los edificadores, llegó a ser la cabeza de importancia, la piedra angular, entre otras cosas. Pregunta que les hago. ¿A qué se refiere el salmista cuando dice los edificadores o los constructores? ¿Quiénes son los edificadores? ¿Quiénes son los constructores que rechazan esta piedra? Sí, bueno, el mismo pueblo, que es el que está llevando el mensaje, que son los encargados de llevar el mensaje para el mundo, que Dios le está dando una revelación, aunque todavía estaba limitada por causa de ellos mismos, de sus propias limitaciones humanas, pero ellos se supone que eran los que tenían que estar pendientes o en expectativas del Mesías, y ellos eran los que, básicamente, cuando hablo de los constructores, los que estaban llevando, se supone que llevar el mensaje. Muy bien. Jennifer, ¿tú más o menos igual o tienes otro pensamiento sobre eso? Más o menos lo mismo. Esto, a mí me llama mucho la atención porque obviamente en el contexto cuando el salmista, no sé si fue David o quien que escribe esto, Dios había escogido a Israel para un propósito especial. O sea, a través de Israel, el mundo entero iba a ser bendecido por el Mesías precisamente. Pero Israel tenía que representar a este Mesías dignamente. O sea, no dignamente, sino como es Dios. Y lamentablemente Israel empezó a presentar una imagen de Dios irreal, una imagen falsa de Dios. Y las naciones entonces no lograron entender quién verdaderamente era el Mesías. No solamente eso, sino que el Mesías llegó a ser algo totalmente diferente a lo que el Mesías había prometido que iba a ser. Y cuando el Mesías llega, esta piedra angular,
cuando los líderes lo ven, el pueblo lo ve, dicen, esta piedra no sirve de nada. Esto no puede ser el Mesías. Y la descartan. Obviamente, el pueblo de Israel específicamente está identificado en esto. Y vamos a Mateo 12, donde Jesús cuenta una parábola. Después regresamos a Salmos. Pero en Mateo 12, Mateo o Marcos. Mateo 12, Jesús cuenta una parábola del versículo 1 al 12. Y miren cómo lo que ocurre en la parábola y cómo termina la parábola. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo. Dale. Por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos lo vieron y protestaron. Mira, tus discípulos... Perdóname. Marcos 12. Yo iba a decir. Estoy muy nervioso hoy. No te preocupes. Alex, estoy muy nervioso. Sí. Ok, vamos. Parábola de los agricultores malvados. Esa es. Después Jesús comenzó a enseñarles con historias. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió lo mataron. Envió a otros, a uno los golpearon y a otros los mataron, hasta que les quedó solo uno, su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente el dueño lo envió porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Los agricultores se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad. Matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¿Nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Eso es una pregunta. Los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaban esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se marcharon. Muy bien. Varias cosas que resaltar de esta historia. Los siervos, o sea, el dueño obviamente es Dios de este viñedo, y Dios envía siervos, que se interpreta la mayoría de los comentaristas, los profetas, algún líder, algún juez, en el caso de los jueces, y a todos ellos de alguna manera u otra los rechazan hasta los matan. Hasta que envía a su hijo, obviamente la analogía no puede ser más clara, Dios envía a su hijo a Jesús, y a él, los que se le había arrendado porque no eran siquiera dueños, pero ahora se quieren hacer dueños, y dicen, no, vamos a matarnos para quedarnos, nosotros queremos ser dueños. Y es interesante cómo esto se aplica a Israel, porque ellos mismos se dieron cuenta que Jesús está hablando de ellos. Dios le entrega algo a ellos para que con eso reflejen a Dios, pero ellos se adueñan de lo que Dios le dio y sacan a Dios del panorama. Es una cosa tremenda. Hay algo que tengo que aclarar, porque cuando Jesús le pregunta, obviamente matan al hijo y todo lo demás, en el versículo 9, nuestra versión dice, ¿qué creen que hará el dueño del viñedo? Preguntó Jesús. Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. En el original, no es que Jesús le responde esa pregunta. Sigue la pregunta. En otras palabras, en el original, la pregunta que Jesús hace es, ¿qué creen que hará el dueño del viñedo? ¿Irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros? Y ahí termina la pregunta. Pues sí. Pero aquí lo separan, dando a entender que Dios está diciendo, bueno, el que se ponga en contra de Dios, Dios lo va a matar. Pero en el original no es así. El original es toda una pregunta. Wow. Y la respuesta que da Toda la diferencia. Exacto, totalmente. Sí. Wow. Y la respuesta que da Jesús a la ira y a matar es, nunca leyeron las Escrituras, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso. Yéndonos por la línea de lo que es la ira de Dios o lo que es el juicio de Dios, que a veces se ve como que es de matar, de destruir, claramente no lo es. Simplemente la consecuencia es el rechazo. O sea, estas personas rechazaron al Mesías
Y hay una consecuencia de todas nuestras acciones naturales. No es que Dios interviene para darnos y castigarnos. Es que son cosas naturales que vienen. Cuando rechazamos a Dios, nos estamos poniendo automáticamente, lo reconozcamos o no, en terreno enemigo. Y en terreno enemigo vamos a ser presa fácil de cualquier cosa. Porque en Dios es donde único podemos estar seguros. No sé si se da a entender lo que estoy diciendo. Así que esta piedra angular obviamente está refiriéndose a Jesús, que pareciera que era la más insignificante de todas, pero era la piedra más importante. Y cuando yo estaba haciendo esto, y esto es un paréntesis que hago, porque obviamente el tema es sobre el Mesías, pero me vino a la mente algo que nunca había pensado, y esto fue lo que me vino a la mente. ¿Cuántas veces yo me he sentido rechazado? ¿Cuántas veces yo me he sentido que soy insignificante? Que la gente me dice, esa piedra, Ángelo, insignificante. Pero en Dios somos la piedra angular. Y con esto no estoy diciendo que reemplazamos a Dios. Es que, como hemos dicho aquí muchas veces, Dios no solamente está con nosotros, está en nosotros. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. So, donde quiera que yo estoy, está Cristo, y Cristo es la piedra angular. So, en Cristo yo soy lo más importante. En Cristo yo soy de mucho valor. En Cristo yo no estoy descartado, en Cristo soy aceptado. Me pone como un fundamento esencial a una construcción que el Espíritu está haciendo. Y yo no sé quién tiene que escuchar ese mensaje hoy. Tal vez era para mí solo, pero quiero recordarte que si hoy te sientes rechazado, te sientes que eres insignificante, a Jesús también le pasó lo mismo. Y Él era la piedra más importante de todas. El fundamento de todo era Él. Y Él te ha prometido que vive dentro de ti. Así que eso significa que tú eres importante también. No dejes que nadie te minimice. No dejes que nadie haga pensarte que tú no eres importante, que tú no tienes talentos, que no tienes nada. No, en Jesús tú eres una piedra angular. Eres la piedra importante porque Cristo mora dentro de ti. Y ahí cierro el paréntesis. Muy bien. Entonces vamos a 4 puntos que quiero mencionar que están en el libro de los Salmos sobre el Mesías. El primer punto es... Bueno, pero antes, hablando de lo del Mesías, porque estamos hablando, me encanta ver que Jesús utiliza ese salmo, ¿me entiendes? Sí. Porque eso le da valor a los salmos, en el sentido que son mesiánicos, que simplemente porque una pregunta importante no es quién decían los discípulos o las personas que Jesús era, sino quién decía él que él era, porque eso le da más valor. Claro. Porque hay gente que puede decir, no, aquel es el Mesías o aquel, pero si tú mismo te autoproclamas, eso trae más valor. Así que él mismo se está diciendo que él es el Hijo de Dios y que él es la piedra angular. Y lo está sacando de los salmos. Yo creo que es bien poderoso eso. Está bueno eso porque está dándole validez a lo que el salmo decía, y por consiguiente podemos también decir entonces a todo lo demás que los salmos digan del Mesías. Claro. Viste, Dios le está dando validez. Y que no a lo fueron, fue él mismo que se autoproclamó eso. No es como que alguien está interpretando, bueno, pues esto puede ser Jesús, sino que él mismo se lo estaba autoproclamando. Tremendo punto, Sammy. Gracias. Muy bien, entonces el primer punto del Mesías es que el Mesías está descrito como el pastor. El salmo tal vez más conocido de todos, Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor. Pero vamos a ver qué dice el Salmo 81 y el Salmo 100:1 al 3. ¿Quién busca 81? Yo. Dale. Y Sammy, Salmo 100:1 al 3. Dale. El Mesías es el pastor. Jehová es mi pastor. Pero vamos a ver qué dicen estos salmos específicamente sobre el rol del Mesías. Salmo 81. Sí. Te pido que escuches, oh pastores de Israel, tú que guías como a un rebaño a los descendientes de José. Oh Dios, entronizado por encima de los querubines, despliega tu radiante gloria. Muy bien. Ahí está describiendo, nosotros somos su rebaño, Dios nuestro pastor. Y el 100:1 al 3. Dice, aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Muy bien. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Así que ahí una vez más está dándonos a entender que Dios es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. ¿Qué significa eso para ustedes? Cuando ustedes escuchan y se ponen a analizar que Jehová es mi pastor, que yo soy su oveja y Él es mi pastor. ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué sienten? ¿Cómo describirían eso? Yo pienso pertenencia. Okay. Valor de pertenencia, ya que no simplemente soy una oveja extraviada por ahí, sino que
que tengo dueño, que no soy ¿sabes? No soy cualquier otra persona, sino que yo le pertenezco a Dios. Tremendo. Y eso me da un valor. Y no solamente que le pertenezco a Dios, es que entonces al yo pertenecerle a Dios, Dios cuida de mí, Dios me provee, tengo dónde ir, dónde buscar descanso. Sí, que con eso vienen muchas otras cosas. Sí, ¿no? O sea, y al pertenecerle implica que entonces ahora Él me cuida. Y al ser oveja no estoy yo armando. Entonces, mi vida está literalmente mi vida está literalmente en sus manos. Pero no ando solo, sino que le pertenezco. Buenísimo, buenísimo. Jenny, ¿qué significa para ti que Dios es tu pastor y que tú eres oveja? Significa, o sea, me tira, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, justamente eso. Tremendo. Que si Él es mi pastor, yo no tengo que preocuparme aún cuando yo esté pasando por situaciones difíciles, porque yo conozco a Dios y tengo la confianza de que Él está conmigo. Y si algo me sucede es porque Él tiene un mejor plan, un plan mayor, y todo lo va a obrar para bien. O sea, es tener esa confianza, o sea, que Él es quien me guía también. O sea, un pastor guía a sus ovejas y Él que me guía, y es como que cuando yo tengo que tomar decisiones en la vida, puedo orar y puedo pedirle que me guíe, me cierre, me abra puertas, que me muestre por dónde caminar. Y a mí me encanta eso. O sea, yo siempre quiero sentir la seguridad de que es el Dios el que me está mandando a hacer algo. Qué cuadro tan lindo se pinta del Mesías. Perdón, cuando se describe como el Mesías, como el pastor. Yo cuando lo estaba escribiendo, esto fue lo que yo escribí. Lo que significa para mí que Dios es mi pastor y que yo soy su oveja. Jesús me protege, me sustenta, pasa tiempo conmigo, me conoce, da su vida por mí. Porque obviamente, aunque no sé si ustedes tienen algún conocimiento más profundo del pastor, de un pastor realmente de ovejas y demás, pero por lo que yo he leído, por lo que he escuchado, la vida del pastor es las ovejas. O sea, está 24/7 con las ovejas, constantemente sin separarse de ellas. ¿Y qué hace el pastor? O sea, sin el pastor las ovejas mueren. El pastor le da absolutamente todo, hasta su vida está dispuesto a dar. Y por eso cuando vamos al Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de esta profecía mesiánica, si pudiéramos llamarla así, de que Dios está descrito como nuestro pastor en Jesús. Vamos a Juan capítulo 10. Me encanta como tú dices, tú sabes que cuando yo te di mi observación de que para mí es que Dios sea mi pastor, yo estoy hablando de lo que es para mí, right? Y el enfoque era como que es mi pastor, yo confío en Él, Él va a ser. Pero me encanta como tú lo pusiste porque dijiste lo que Él era. Que no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con quién es Él. Tremendo. Él sustenta, Él te ama, Él te conoce. Yo dije, yo conozco a Dios y confío en Él, y no es que yo lo conozca, es que Él me conoce a mí. Pero a la misma vez estás correcta, porque la oveja conoce también a su pastor, que es justo lo que Jesús va a decir aquí. También, pero me encantó eso, que es como que it's all about him, y lo que Él es, lo que Él es. Claro, claro. Vamos a leerlo. Juan capítulo 10, versículos 10 al 16. Okay. 10 al 16. Sí. 10 al 16. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y, en realidad, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo de traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. O sea, para mí esto, de nuevo, el cuadro lindo que pinta de Dios. Que eres el pastor de todos. No es el pastor de los cristianos solamente, no es el pastor de una denominación solamente. Es el pastor de absolutamente a todos. Mira cómo llama. Tengo otras ovejas en otros rediles. Una vez, recuerdo, estaba en Michigan y estábamos hablando, no me acuerdo si era una lección de escuela sabática precisamente, o algún tema, y estábamos hablando de este tema y alguien preguntó, ¿y quién es ese redil que Jesús dice, tengo otras ovejas que tengo que traer a este redil? Y alguien dijo, ese redil es la iglesia adventista del séptimo día.
Imagino. Y yo me quedé como que, ¿en serio que somos tan exclusivistas? Uh-huh. Cuando es evidente que hay solo un pastor y un solo rebaño. Para mí, a mi parecer, ese redil se llama cristianismo. El cristianismo real, el cristianismo de Cristo. Uh-huh. No el cristianismo sin Cristo, como hemos mencionado aquí muchas veces. Y a ese redil, Dios está trayendo a todos. Uh-huh. De todas las denominaciones, de todas las religiones, Dios está atrayendo gente a ese redil. Pero qué lindo que Dios se considera pastor de absolutamente todo, porque Dios, a diferencia de muchos de nosotros, es un Dios inclusivo. Un Dios que es de todos y para todos. Y esa foto del Mesías me gusta mucho. También me gusta mucho, yendo a lo que tú me dijiste, que Él conoce las ovejas, pero las ovejas también lo conocen a Él. Uh-huh. La palabra en griego para conozco es ginosko, que se parece mucho a la palabra conozco en español. Y da la idea de conocer a través de relacionarse. Uh-huh. De paso, es una de las palabras que se usa para un acto sexual entre el esposo y la esposa. Esa intimidad, esa unión, uh-huh, ese conocimiento así desde profundo, es el que Dios tiene con nosotros y el que nosotros como ovejas tenemos con nuestro pastor. Y qué lindo es poder conocer a Dios de esa manera. Por eso pienso que cuando Jesús dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan, justo el mismo verbo ginosco, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Porque la vida eterna no consiste en lo que hacemos o dejamos de hacer, consiste en quién conocemos. Uh-huh. Y para mí eso es súper importante como Mesías. Algo que me encantó también fue que dice el buen pastor, soy el buen pastor. Los otros, cuando viene algo, tú sabes, fuerte, se pueden ir. O sea, el ser humano. El ser humano no es perfecto, el ser humano no es bueno así de natural. O sea, Dios es bueno, es el único bueno y que nunca nos va a dejar en ninguna situación. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a recordar también de fijar nuestra vista en Él, no en personas. Puede ser que hayan buenos pastores, pueden ser buenos mentores, personas que nos han traído a Jesús y eso es buenísimo, pero son seres humanos y cometen errores, no son perfectos y van a fallar. Y cuando nosotros enfocamos nuestra vista en personas, siempre vamos a ser defraudados en algún momento u otro. Pero cuando fijamos nuestra vista en Cristo, that's it. O sea, Él nunca nos va a fallar. Él es el buen pastor. Él nunca nos va a abandonar cuando vienen las olas fuertes o los lobos o lo que sea. Él no nos va a abandonar. Pero es que tenemos que fijar nuestra vista en Él, no en las cosas o las personas. ¿Sabes qué me hiciste pensar también ahora cuando hablabas del versículo 13? Cuando dice, el cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero. Y en realidad no le importan las ovejas. Y cuando leí eso, justo va con lo que tú estás diciendo, porque yo soy un pastor. O sea, Dios me ha puesto personas para que yo pastoree, para que yo, justo lo que hace Dios, Jesús, yo lo haga con otras personas. Que es una responsabilidad grande. Obviamente, no yo como pastor, pero en el libro de Hebreos, Pablo dice que todos somos, o sea, creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. Todo el que cree en Jesús se convierte en un pastor. Y por eso el amor es tan importante. Pero me puse a pensar, ¿cuántos de nosotros a veces damos este servicio, o como quieran llamarlo, de pastorear? Realmente, como dicen, no sé, en los pueblos de ustedes de Puerto Rico, pero en Bayamón, bueno, capaz que tú lo has escuchado, Sammy, porque tú eres de Bayamón, por los panes y los peces, ¿viste? Es como que, ese lo está haciendo por los panes y los peces. Es como que lo está haciendo porque está recibiendo una bendición, pero si le quitas eso, no lo deja hacer. Y cuando llegan los problemas, como tú estás mencionando ahora, no vale la pena. Claro. It's not worth what I'm getting demasiado. paid. En inglés usamos esa expresión. Es demasiado. I'm not getting paid enough to do this. Y porque no son tuyas. Porque ahí eso es lo que él dice, que la razón por la cual son es porque no le pertenecen a ellos. Exacto. No le importa. Entonces, nosotros le pertenecemos a Dios. Dios no te deja y te abandona porque tú le perteneces. O sea, ese es el tipo de valor que tú tienes. Tú no eres cualquier cosa para Él. Tremendo. Eso es lo que me encanta, es que yo soy de Él. Y es posible que me pueda extraviar, pero Él me va a buscar. Por eso es que me busca, porque yo soy su pertenencia. Dejar a 99 para buscar esa. ¿Por qué? Porque esa oveja es de Él. Porque tú eres de Él. Y escuchas la voz. Me encanta porque a mí me gusta mucho eso, que dice que él llama a cada una de sus ovejas por su nombre. Esto no es un llamado al azar, claro, sino que es intencional por nombre, que no es que pues la que quiera venir, sino es que Dios te buscó a ti específicamente, aunque se nos haga difícil entender, pero es una realidad de que nosotros le pertenecemos intencionalmente. Está aquí es porque Él te llamó por tu nombre, te conoce, y después dice no solamente que Él te conoce a ti, sino que sus ovejas reconocen la voz de Dios.
Las del enemigo, un desconocido no lo buscan. Y yo he visto, no sé si he visto esos videos cuando viene gente a pitarle a las ovejas o a llamarlas, y las ovejas como si nada, y de repente viene el pastor de esa oveja, tan pronto le hace el sonidito, ella rápido viene. Sí. Eso es bello. Tú sabes que, no sé si fue un sermón o algo que hice una vez hablando de este tema, que me vino a la mente que yo puedo estar en un cuarto con un corillo de gente, pueden haber cientos de personas, y si escucho una voz que dice papi, yo sé quién es, yo sé que es mi hijo, o sé que no lo es. ¿Por qué? Porque hay intimidad, porque es mía, o es mío, porque he vivido con ellos toda la vida, porque yo soy su padre, y así mismo es Dios como pastor. O sea, nos identifica entre el corillo que haya, entre el grupo que haya. Tú haces un llamado de clamor, tú haces una oración, tú le pides, y Él va a reconocer tu voz, porque esa es la intimidad que Dios tiene con nosotros. Qué lindo saber que el Mesías es ese tipo de Dios, que es nuestro pastor. Y no es un pastor, así como describe Jesús, contratado. No es un pastor que es dueño de. Y como dueño está dispuesto, nosotros como padres no estaríamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos. Claro. Si tuviéramos que hacerlo, imagínate Dios. So anyway, tremendo este concepto. Así que el Mesías es el pastor. El segundo concepto es que el Mesías sufrió. Obviamente en Isaías 53 es cuando más detallado está el sufrimiento del Mesías, pero en algunos salmos habla del sufrimiento del Mesías. Vamos a leerlo en Salmo 22. Salmo capítulo 22. Vamos a leer del 1 al 19. Vamos a leer 6 versículos cada uno. Okay. Salmo 22. 6 versículos cada uno. Sí. Ahí empiezo. Dale. Sí, para que no te confundas. Dale, Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen, ¿este es el que confía en el Señor? Entonces, que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre. Y, desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti. Me arrojaron en tus brazos al nacer. Desde mi nacimiento, tú has sido mi Dios. Qué lindo. No te quedas tan lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. Mis enemigos me rodean como una manada de toros. Toros feroces de Basán me tienen cercado. Como leones abren sus fauces contra mí, rugen y despedazan a su presa. Mi vida se derrama como el agua, y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido, la lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Oh Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza, ven pronto en mi auxilio. Esto dice acá que lo escribió un salmo de David. Dice que es un canto. Pero así lo escuchaba yo mientras iba acá. Sí. Obviamente David sufrió. O sea, la persecución que sufrió con Saúl, por errores que también cometió con Betsabé, que sufrió muchas cosas. O sea, David fue un tipo que sufrió mucho. Y está describiendo su sufrimiento. Y me gusta mucho porque nuestro sufrimiento se compara con el sufrimiento de Jesús, porque Jesús hizo hombre. Y mira los versículos que hablan de este sufrimiento. Obviamente el primer versículo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estás lejos de mí cuando gimo por ayuda. Las mismas palabras que el mismo Jesús habló en la cruz. Luego está el versículo 8. Este es el que confía en el Señor, entonces que el Señor lo salve. También la gente le decía a Jesús, tú no eres el Mesías, pues que venga Dios y te salve. Entonces después tenemos el versículo 14.
la segunda parte donde dice, mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. La mayoría de los eruditos dice que lo que ocasionó la muerte de Jesús fue un quebrantamiento de corazón. Un ataque al corazón masivo por todo el estrés y todo el sufrimiento que ocurrió. Por eso una persona crucificada duraba más tiempo viva y por eso le tuvieron que romper las piernas a los ladrones. Pero cuando llegaron donde Jesús ya le estaba muerto. Y me llama mucho la atención que aquí está hablando del Mesías, ¿no? Y dice, mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Eso para mí está brutal. Entonces, el versículo 18, se reparte mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. También le pasó a Jesús. Y el versículo 14, que dice, mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorrala, han atravesado mis manos y mis pies, obviamente, en la cruz. Así que, el Mesías sufriente, para mí, el peor sufrimiento de Jesús en toda su vida fue sentirse separado del Padre. Porque él era uno con el Padre. O sea, la intimidad, ese conocer de Jesús con el Padre era tan y tan cercana que cuando el pecado hizo a Jesús ver que el Padre se había separado, porque el Padre no se había separado de Jesús. El Padre nunca, jamás, Dios nunca se separa de nosotros por más pecadores que seamos, por más cosas asquerosas que hayamos hecho, Dios siempre está con nosotros. Pero el pecado nos hace ver a Dios que se aparta. Y Jesús sintió que Dios se apartaba. Que el Padre se apartaba. Por eso para mí no hay sufrimiento más grande que ese. Pero me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando esto. Vamos a Mateo para leer esas últimas partes de la vida de Jesús. Mira lo que dice Mateo capítulo 27, versículos 45 al 50. Mateo 27, 45 al 50. Bueno, el tiempo se fue corriendo. Mateo 27, 45 al 50. ¿Quién lo lee? Yo lo tengo aquí. Dale. Dice, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por ahí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, le puso sobre la caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron, espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Ok. Las últimas palabras de Mateo, de Jesús, según Mateo, fueron, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego en el versículo 45 dice que Jesús pegó un grito y ahí ¿qué hizo? Ahí murió. ¿Qué gritó Jesús? Gracias a Dios que Lucas nos dice que eso es lo que gritó. Vamos para Lucas capítulo 23. Porque las últimas palabras de Jesús no fueron de duda. Todo está it is done or something like that. Right? Ahí vamos. Lucas 23, 44 al 46. Esto para mí es súper poderoso. Lucas 23, 44 al 46. Dice Mateo que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué has desamparado? Y luego le trataron de dar cosas porque pensaban que estaba llamando a Elías. Y al final dice que gritó y entregó su espíritu. ¿Qué gritó Jesús antes de dar su espíritu? Esto está brutal. En Lucas 23, 44 al 46. Jenny. Ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Ok, igual que Mateo. Mateo empieza igual. La luz del sol desapareció y, de repente, la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Ya entré. No fue brutal. Lo que yo dije entonces. Brutal. El último grito de Jesús fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, el Mesías sufriente, aunque sufrió y sintió, el Padre me ha desamparado, pero sus últimas palabras fueron de confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu porque no hay lugar más seguro que en las manos de Dios. Y las últimas palabras de ese Mesías sufriente fueron palabras de confianza, que son las mismas palabras que nosotros debemos también decir cuando nos encontramos sufriendo o pasando por cualquier necesidad, justo lo que hablábamos en Cielo y la Tierra este miércoles pasado. Estamos en necesidad, estamos pasando por un aprieto duro. Ven a Jesús. Jesús sabe lo que es sufrir y sabe lo que se siente, que el Padre está lejos, pero también sabe lo que es fe, lo que es confianza. Y por eso puedo decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí, pum. Y yo me imagino a Jesús gritando. ¿Tú te imaginas a Jesús gritando, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Ahí, tal vez con la última y ahí
y dice que ahí dio su último suspiro y murió. Qué tremendo ejemplo de lo que es confianza en este siervo sufriente que es el Mesías, que es Jesús. Y por eso confiar es muy importante para nosotros, ¿no? Que es tener fe. Que es tener fe. Ese es el ejemplo que Dios nos está dando. Y por eso esa realidad que en los momentos difíciles, sí es cierto que podemos sentirnos que Dios no está, que mi oración no está siendo contestada, que parece que Dios no está haciendo nada, que fue justo lo que estuvimos hablando en la lección equivocada esta semana. No, parece que Dios no está y demás. Pero la realidad es que Dios jamás se aparta de nosotros. Siempre está ahí. Aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas sentir, cree y clámalo. Y dile a Dios, Señor, ayúdame a creer que tú estás aquí, aunque no te vea, aunque no te sienta. Porque la realidad es que Él está ahí. El pecado no nos hace verlo, la angustia, la tristeza, el dolor, a veces nos nublan. Pero la realidad es que el Mesías siempre está al lado nuestro. Amén. Así que ya tenemos que ir terminando, ¿no? No, todavía. No, todavía nos faltan, ¿cuánto? Sí, 5 minutitos más. Como 10 minutos. Dale. Ok, pues dale, nos da tiempo. Entonces, el primer punto era que el Mesías es el pastor. El segundo es que el Mesías sufrió, de 4. El tercero, el Mesías es siempre fiel al pacto. Vamos a Salmo 89. Salmo capítulo 89, versículos 33 al 35. Ok. Salmo 89 y Salmo 105, 7 al 8. Ok, yo tengo el 89. Ok, 89, que dije 33 al 35. 35. Y Jenny, tú buscas 105, 7 al 8. Okay. Dice, Dale. pero jamás dejaré de amarlo, ni de cumplir la promesa que le hice. Por nada romperé mi pacto, no retiraré ni una sola palabra que he dicho. Le hice un juramento a David, y por mi santidad no puedo mentir. Muy bien. Tremendo. El versículo 33, pero jamás dejaré de amarlo. La palabra amarlo es la palabra Hesed, que le hablamos hace un par de semanas atrás, donde es ese amor incondicional de Dios que dice, yo te amo, no me importa qué. Dice, yo jamás dejaré de amarte. Y dice, por nada romperé mi pacto. Wow. Por nada romperé mi pacto. Muy bien, vamos a Salmo 105, 7 y 8. Él es el Señor nuestro Dios. Su justicia se ve por toda la tierra. Siempre se atiene a su pacto, al compromiso que adquirió con 1000 generaciones. Siempre se atiene a su pacto. O sea, Dios nunca deja de cumplir su pacto. Pero ¿qué pasa? En nuestra vida muchas veces llegamos a la percepción de que Dios falta a su pacto. Vamos de nuevo a Salmo 89, porque es interesante que David está escribiendo en los versículos que leyó Sammy, que el amor de Dios nunca se va a apartar de mí, nada romperá mi pacto. Pero chequete lo que dicen los versículos, no lo vamos a leer todos, pero del 38 dice, pero ahora lo has rechazado y desechado y estás enojado con tu rey ungido. Has renunciado al pacto que hiciste con él, arrojaste su corona al polvo, derribaste las murallas que lo protegían y destruiste cada fuerte que lo defendía. Todos los que pasan por allí le han robado y se han convertido en la burla de sus vecinos. Y por ahí sigue diciendo, Nacho, tú te olvidaste tu pacto, pam. ¿Cuál es la realidad? ¿Dios se acuerda del pacto? ¿Jamás? ¿O es que a veces, dependiendo de nuestra conducta, se olvida del pacto? Nunca se olvida del pacto. Nunca. No. Dios nunca. Nosotros somos los que nos alejamos del pacto, de recibir la bendición del pacto. Exactamente. Y qué bueno que el pacto que él hace no está en base a nosotros. En nuestro performance. Nosotros recibimos simplemente. Nosotros no tenemos que decir, ok, pues si hago tal y tal X o Y cosa, no, el pacto lo hago por amor a mí, por mí mismo. Y como dice ahí, por mi santidad no puedo mentir. O sea que no es algo que él pueda decir una mentira. Él lo hizo ese pacto y se va a cumplir. Y punto, no hay quien lo detenga. Ahora la pregunta es, David sufrió, o sea, David pasó por esto, o sea, fue rechazado, desechado, perdió protección tal vez en algún momento o pasó alguna destrucción. Sí, pasó por todo eso. Pero ¿fue porque Dios dejó de cumplir el pacto? No. ¿O porque, como dice Jennifer, él tomó decisiones que lo llevaron naturalmente a esas consecuencias? Y por eso es muy importante que entendamos este concepto, porque el hecho de que Dios, el Mesías, nunca deja de cumplir su pacto es poderoso. Porque ¿cuál es el pacto, el nuevo pacto? Sí, vamos a hablar, obviamente hay varios pactos que Dios hizo con diferentes personajes, pero hay un pacto que Dios hizo con la humanidad. Y el nuevo pacto, según nos dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es que Dios va a poner su espíritu dentro de nosotros y va a transformar este corazón de piedra en un corazón de carne y nos va
al hacerlo de carne y al tener su espíritu, vamos a nosotros poder tomar buenas decisiones, vamos a poder obedecerlo, vamos a poder entrar en una relación con Él que antes nuestro corazón de piedra se rehusaba a tener. Uh-huh. Y saber que ese pacto Dios lo va a cumplir y que nunca lo va a dejar de hacer. Uh-huh. Y obviamente podemos irnos por ahí, por otra línea, ¿no? Sí. Que no vamos a entrar ahora. Pero para mí es muy importante destacar que las cosas malas que nos ocurren en nuestra vida, en mi punto de vista, no vienen de Dios. Vienen por decisiones que yo tomo o decisiones que otros toman uh-huh. que nos afectan a nosotros. Sí. Y por eso a veces se entiende eso de la ira de Dios. Y de paso, en la lección de escuela sabática, en la parte del del martes, en el segundo párrafo habla un poco sobre esta idea de que yo creo que nosotros como cristianos tenemos que estudiarlo un poco más, profundizar un poco más y ver a la luz de Jesús. En la lección dice que la ira de Dios es una expresión del juicio divino. No obstante, no dura para siempre porque el amor eterno de Dios perdona los pecados de las personas cuando éstas se arrepienten. Pero mientras dura la ira de Dios, el descontento de Dios con su pueblo descarriado es grave. El pueblo siente las amargas consecuencias de su desobediencia y se da cuenta de la gravedad de sus pecados. Y obviamente antes de estar en cámara estábamos hablando sobre esto y Jennifer dijo, sí, pero hay que entender qué es la ira de Dios. Uh-huh. ¿Qué es el juicio de Dios? Dios no se molesta como yo me molesto. Si Dios está martillando y se da en un dedo, se llena de ira y empieza a maldecir, a decir cosas malas, como tal vez nosotros haríamos o qué. Cuando vemos una injusticia y nos llenamos de ira y nos gozamos cuando el que hizo lo malo muere o sufre, ¿es así la ira de Dios? No. ¿Es así el juicio de Dios? No. Dios es amor. Punto. Dios es amor. Y para mí esa es la clave. De que Dios siempre vence el mal con amor. Con el bien. Y por eso pienso yo que es la razón por la cual no destruyó como nosotros quisiéramos que destruyera a Satanás, a Lucifer. Cuando se revela en el cielo con los ángeles, Dios no lo mata, lo destruye. Como que tiene un plan de salvación para él también. Sin duda tenía un plan de salvación para los ángeles. Sí, para capaz todos. Que tiene todavía algo, porque no puede ser posible que Dios solamente diga, no, solamente salva a los humanos, los ángeles caídos no tienen chance. No estoy diciendo que... Sí, no sabemos, que solamente estamos... No sé, estamos especulando acá. Pero si Dios es amor y todo lo basa en amor, por eso para mí, como les decía ahorita fuera de cámara, el amor es la fuerza más poderosa del mundo. Y por eso, ¿cómo Dios vence a sus enemigos? Y es el cuarto punto y con esto vamos terminando. El Mesías vence a sus enemigos. Está en el Salmo 110. Vamos a ir rapidito al Salmo 110 y con esto vamos terminando. Salmo 110 tiene 7 versículos. ¿Quién lo lee? ¿Lo leo? Dale. ¿Del 1 al qué? Del 1 al 7, completo. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humilla a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. El Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén, y gobernarás a tus enemigos. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estás envuelto en vestiduras santas, y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu derecha para protegerte. Derribará a muchos reyes cuando estalle su enojo. Castigará a las naciones y llenará de cadáveres sus territorios. Destrozará cabezas por toda la tierra, pero él se refrescará en los arroyos junto al camino. Saldrá vencedor. ¿Te imaginas a Dios, este Mesías que hemos hablando, que es nuestro pastor, que nos cuida, que sufre, que cumple el pacto, cortando cabezas y después refrescándose en un arroyo? Yo estoy tan cansado de matar a tanta gente que... Mira la imagen, ¿verdad? Sí. Y por eso en el primer episodio de este trimestre dijimos que el libro de los Salmos tenemos, y de hecho toda la Biblia, tenemos que leerlo a la luz de Jesús. Porque Jesús nos da claridad. Él es el Mesías. O sea, Él es el ejemplo vivo de lo que el Mesías hace y deja de hacer. Dice y deja de decir. Y por eso, aquí dice que sí, vence a los enemigos. Pero ¿cómo vence el Mesías? ¿Y cómo castiga a las naciones? ¿Y cómo castiga a las naciones? Y de cadáveres, o sea, en nuestra mente humana, en lo que estamos acostumbrados a ver, cadáveres son gente que mataron, claro, muertos ahí. Pero no sé, hay que profundizar en esto, ¿no? Como que usando, como dice Joel, el diccionario de Dios. Sí, los lentes. Los lentes de Jesús. Y no los nuestros. Totalmente. Porque a simple vista pensamos, uy, que terror, pero entonces y por eso los más de cerca. Es claro, y por eso
con esto quiero terminar. ¿Cómo vence el Mesías? ¿Cómo vence Dios? Usando la fuerza más poderosa del universo, que es el amor. Dios no puede usar más violencia, más fuerza. Es como una vez escuché un pastor decir, ¿sabes? Es como que el enemigo le saca una escopeta a Dios y Dios le saca un cañón y con el cañón lo mata. No, Dios nunca usa más fuerza, Dios nunca usa más violencia para lograr su propósito de victoria. Dios lo único que usa es el amor. Y por eso incluso podemos llegar a decir que Dios está en desventaja con el enemigo. Porque el diablo puede usar verdad, mentira, amor, odio, lo que le dé la gana, pero Dios solamente puede usar amor y todo lo que esté basado en amor. Y yo no lo veo como una desventaja, porque es que todo depende de cómo veamos el amor, porque tenemos el concepto de amor, el amor y qué sé yo, pero el amor es más poderoso que cualquier otra cosa. Sí, sí. Y realmente... Eso no está en desventaja, es verdad. Pero humanamente suena así, porque es que suena como que lo otro tiene más poder. Sí. Pero realmente el amor, si lo entendemos, el amor como realmente es lo más poderoso. Y yo lo decía pensando que Dios solamente tiene una cosa. Claro, sí. Pero la realidad es que, como tú dijiste ahorita en otro contexto, que con el amor, ¿cuántas cosas no vienen? Uh-huh. Y por eso, después de Jennifer, quiero terminar con 1 Corintios 13. Sí, o sea, exactamente. O sea, Jesús vino a mostrar al Padre y Jesús, amor. Todo lo que mostró fue siempre amor. Hasta dio su vida por nosotros. Porque yo podría leer esto como llenará de cadáveres sus territorios, o sea, de corazones muertos, o sea, de corazones, esto estoy yo simplemente especulando aquí con mis pensamientos, ¿no? Es símbolo de cadáveres, es vidas que han estado muertas hasta que se encuentran con Cristo y como que resucitan en Cristo. O sea, la Biblia está llena de metáforas, de parábolas, pero a veces queremos escoger lo que es real y lo que no es real. Pero cuando lo vemos a través de la vida de Jesús podemos ver qué es realmente. Entonces, destrozará cabezas por toda la tierra, pero no tiene que ser cabezas físicas de la gente. Pueden ser cosas en nuestras vidas que nos están separando de Él. Puede ser que destruya cosas que nos están destruyendo a nosotros. No personas, cosas. Cabezas, cosas que nos tienen muertos por dentro. O sea, no tiene que ser literal como de repente lo leemos, sino que puede ser simbólico de cosas en nuestra vida que nos dejan muertos. O sea, está destruyendo la muerte. Él está destruyendo la muerte. Venciendo con amor y con vida. O sea, ¿sabes lo que me hiciste pensar cuando dijiste eso? Porque hablaste de cabezas y demás. Y por eso lo tuve que buscar. Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. ¿Qué hace Dios con los huesos secos? ¿Los deja ahí? Les da vida. Les da vida. Los resucita. Ese es el Mesías, porque ese es el poder del amor. No los deja muertos, los resucita. Y por eso, ¿cuál es la fuerza más poderosa del amor? Y termino con 1 Corintios 13, que es un texto muy conocido por todos nosotros, empezando en el versículo 4, donde dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor, y yo añadiría más poderosa de las 3, es el amor. ¿Por qué el amor es la fuerza más poderosa del universo? Porque es Cristo. Porque Dios es amor. Cristo es amor. El Mesías es amor. Y de ese amor incondicional, ese Gesed, es el que los salmos nos ha estado describiendo toda esta semana. Así que nada, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que este Dios, este Mesías, descrito en los salmos, es tu pastor
es un Mesías que sufrió y sabe lo que tú sufres, pero tiene confianza. Es aquel que nunca, jamás dejará de cumplir su pacto. Y es el Dios que gana con amor. Así que gracias, Sammy. Si puedes terminar con oración. Claro que sí. Padre, gracias porque tuvimos la oportunidad de, aquí como amigos, abrir tu palabra. Gracias porque en ella podemos encontrar esa paz que tanto anhelamos. Podemos encontrar tu verdad de saber que siempre estás con nosotros. Podemos conocer tu carácter. Y gracias porque en Jesús podemos ver, tenemos la mayor expresión de quien tú eres. Uh-huh. Gracias por haber sacrificado todo por nosotros, aunque no merecíamos absolutamente nada. Y bendice a todos aquellos que nos están escuchando, todos los que están viendo este programa, los que van a ver, para que tú los bendigas de una manera poderosa y que ellos puedan aprender cada día más de tu amor. Gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de terminar, queremos recordarte que comenzando este lunes, 4 de marzo, tenemos conectados Metanoia, una semana donde queremos que Dios transforme nuestra mente. Va a ser una semana donde todas las noches de 5 a 9 de la noche vamos a estar conectados a través de las redes sociales. Lo vas a poder ver a través de nuestro canal de YouTube o Facebook Live. Y vamos a tener, cada día vamos a tener cosas diferentes. Vamos a tener adoración, testimonios, palabras, entrevistas. Va a ser una semana muy, muy, muy linda. Así que te invitamos a que te conectes en Metanoia con nosotros, empezando a las 5 de la tarde este lunes. Y ora por esta semana que le estamos rogando a Dios que es una semana altamente espiritual y de mucha bendición en todas las áreas de nuestra vida. Así que, una vez más, gracias por estar con nosotros. Te esperamos la próxima semana en otro estudio de Estudiemos Juntos. Que Dios te bendiga.